Acuilco, en Huehuetenango, llegó la unidad móvil de RENAP para facilitar los servicios de emisión de certificados, inscripción y enrolamientos para tramitar el DPI. Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron a la escuela habilitada para la jornada que no se vio afectada, pese a la constante lluvia por el paso de la tormenta tropical ETA. Y debido a los estragos provocados por ETA, oficinas del RENAP permanecen cerradas de manera temporal en varios departamentos. Julio Hernández nos da más información. Debido a las constantes lluvias y los cuantiosos daños ocasionados a la población por el huracán ETA, durante el mes de noviembre se aprobó el cierre de fuerza mayor de forma temporal de las oficinas registrales y auxiliaturas ubicadas en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango, siempre y cuando no fuera viable la atención al público por razón de acceso a la oficina, servicio de conectividad de sedes o bien que el personal que labora en la misma haya sido víctima directa de los efectos del fenómeno natural. Esto en consideración a la declaratoria de estado de calamidad pública realizada por el presidente de la República en Consejo de Ministros por los efectos causados por el huracán ETA, convertido posteriormente en depresión tropical. Es importante mencionar que durante el mes de noviembre también se han efectuado cierres temporales en oficinas registrales por jornadas de desinfección, acciones que continúan siendo realizadas por parte de la Dirección Administrativa de RENAP, en cumplimiento a los protocolos de prevención y propagación del COVID-19, como parte de la responsabilidad de la institución con los usuarios y trabajadores. Las oficinas cerradas por este tema son de municipios ubicados en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Suchitepeques. Estas desinfecciones se han efectuado tomando en cuenta las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de Salud y Seguridad Ocupacional de la Subdirección de Recursos Humanos de RENAP, mediante el Plan de Contingencia Coronavirus COVID-19 del Registro Nacional de las Personas, para garantizar las medidas sanitarias establecidas. El mes pasado, la Unidad de Inspectoría General lanzó la campaña Tú Decides, que busca prevenir la comisión de hechos delictivos dentro de la institución. Esta ya se ha puesto en marcha y es Edgar López quien tiene más detalles. Con el fin de continuar con los estándares de transparencia y no tolerancia a la corrupción, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, capacita a su personal por medio de la campaña interna Tú Decides, la cual tiene como objetivo dar a conocer las consecuencias que puede generar una mala práctica como trabajadores del Estado al momento de prestarse a actos anómalos. La unidad encargada de realizar las capacitaciones es la Inspectoría General. Amanda de León, profesional de esta unidad, detalla cuál es el acompañamiento que se le da desde lo interno de RENAP. Dentro de las funciones legalmente establecidas, Inspectoría General se encarga de apoyar al Ministerio Público en la investigación que realiza, con el fin de determinar de manera objetiva la responsabilidad tanto de usuarios como trabajadores en la comisión de algún delito. Sin embargo, la finalidad de Inspectoría General no se enmarca únicamente en las acciones correctivas. Es deber de la propia dependencia crear conciencia tanto en trabajadores como en usuarios de las repercusiones que puede traer a su vida el realizar actos contrarios a la ley. Con las capacitaciones se pretende motivar al trabajador para que dirija su actuar apegado a derecho, poniendo a su disposición las herramientas necesarias para actualizar sus conocimientos y evitar acciones que puedan desencadenar en consecuencias como la pérdida del empleo hasta una posible sentencia condenatoria, tal como lo explica en este ejemplo Luis Roberto de León, profesional de inspectoría. Los trabajadores de la institución que atienden a personal externo bajo ninguna circunstancia deben de recibir dinero u otro beneficio que resulten por su trabajo. Las sanciones penales que recaen sobre estas conductas van desde los 4 años de prisión hasta los 10, con multas de 50,000 hasta 500,000 quetzales. Tú decides. ¿Recuerda usted su número de cédula? ¿Recuerda su color, tamaño e incluso la fotografía que se hizo para portarla? Sin duda, la cédula trae recuerdos y, cómo no, si estuvo vigente por más de 80 años. Rosario Calderón en el siguiente enlace con importantes datos sobre los documentos de identificación. Adelante, Rosario. Muchas gracias, Luis, es un placer saludarle. Quiero agregar, como usted bien lo indicaba, hoy vamos a platicar respecto a la cédula de vecindad, que aunque hoy en día es un documento obsoleto,
Fue un documento que se utilizó por los guatemaltecos durante más de 80 años para poder ser identificados. Pues esta cédula de vecindad fue creada el 31 de mayo de 1931 por medio del Acuerdo Legislativo 1735, cuando en el Congreso de la República se aprobó ese acuerdo. En ese entonces estaba el expresidente de la República, Jorge Ubico Castañeda, a quien le fue emitido el primer documento como cédula de vecindad, con número de registro A-1 y número de orden 001. En ese entonces, pues 2 días después, exactamente el 1 de enero de 1932, entra en vigencia la primera cédula de vecindad, y es como entonces todos los guatemaltecos comenzamos a utilizar este documento. Sin embargo, tras la detección de que este documento era muy fácil de falsificar y el avance de los años, pues entonces se logró determinar que era necesaria la creación de otro documento que pudiera resguardar los datos personales de manera segura y en una base electrónica que pudiera contener todos los datos personales de los guatemaltecos. Es así como entonces se llega el 23 de agosto del año 2013, cuando la Corte de Constitucionalidad pone fin a la cédula de vecindad, y ese es el último día que se utiliza este documento, por considerarse necesario que ya se habían dado los tiempos necesarios para que los guatemaltecos pudieran identificarse y registrarse ante el Registro Nacional de las Personas y poder poseer su documento personal de identificación. En aquel entonces se vivía un impasse legal ante el registro civil porque la Corte de Constitucionalidad poseía varios amparos en los que la Procuraduría de los Derechos Humanos había interpuesto, aduciendo de que pues de alguna manera no había el tiempo suficiente necesario para que los guatemaltecos se pudieran identificar. Sin embargo, tras considerarse que ya era suficiente tiempo, viene la Corte de Constitucionalidad y le pone fin a la cédula de vecindad, siendo este día el 23 de agosto del año 2013. Es así que entonces todos los guatemaltecos comenzamos a utilizar de lleno el documento personal de identificación que posee todos los datos personales en un material que únicamente es utilizado para los gobiernos y que básicamente pues tiene todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros datos personales estén bien resguardados. En el Registro Nacional de las Personas se posee en un podio específico, en una base específica, la primera cédula de vecindad que fue emitida al entonces presidente de la República, Jorge Ubico Castañeda, y es parte de la historia que hemos tenido todos los guatemaltecos y que pues básicamente ahora se mantiene en un lugar muy resguardado por ser parte de la historia de Guatemala. Estos son los datos para poder abordar este tema respecto a la cédula de vecindad, Luis, y entonces regresamos al set principal. Gracias, Rosario. Continuamos con más en esta emisión de InfoRenap GT. Es un tema que abre las puertas a la transparencia, Luis. Correcto. Es un tema que le sirve a los ciudadanos incluso para fiscalizar el qué hacer, aunque RENAP, sepámoslo, es de muy puertas abiertas, hace sus transmisiones en YouTube siempre, y ahí está la oficina que precisamente lidera Mariela. ¿Cómo surgió la Unidad de Información Pública y cuándo fue, Mariela? Pues déjeme comentarle, Lee, que en octubre del 2008 fue publicado el decreto 57-2008 que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública. En este acuerdo se ordena a que todos los sujetos obligados nombren a la persona u órgano que se encargue de la Unidad de Información Pública. En ese sentido, el Registro Nacional de las Personas, a través del Acuerdo de Dirección Ejecutiva número 351-2009, creó la Unidad de Información Pública a efecto que dé cumplimiento a todo lo que ordena la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley relativamente nueva. Estamos hablando de 12 años, ¿verdad? 12 años, pero ¿qué principios dan sustento a esta ley, Mariela? Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública se basa principalmente en los principios de máxima publicidad, transparencia en el manejo de los fondos y de los actos públicos, gratuidad en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad de procedimiento. Es por eso que le llamamos que es un arma ciudadana y todo mundo puede venir a solicitar cualquier tipo de información. Cualquier persona individual o jurídica puede, ya sea presentarse a la unidad a realizar su solicitud o realizarla por teléfono, por correo electrónico, a través del portal. ¿Y cuáles son los mecanismos para
solicitar o para acceder a la información pública, en este caso de RENAP? Ya, como le comentaba, ¿verdad? Cualquier persona puede acercarse directamente a la Unidad de Información Pública a hacer su requerimiento. Por lo de que les comentaba del principio de sencillez y celeridad, pues el procedimiento es bien sencillo. La persona solicita la información, lo puede hacer por teléfono al 2416-1952. Lo puede hacer también por correo electrónico a través de la dirección uaip@renap.gov.gt, o también puede ingresar al portal de la institución en el cual en el apartado de información pública está el formulario para que ingresen su solicitud. Realmente no Sí, lo que se busca es favorecer la transparencia, ¿verdad? Es muy sencillo, es fácil y está al alcance de cualquier persona. Esa es la palabra clave, al alcance de cualquier persona, porque si no puede hacerlo viajando hasta donde está la unidad de acceso a la información pública, ya lo decía Mariela, puede llamar por teléfono, puede escribir un correo electrónico, incluso en la plataforma es bien sencillo poder ubicar en dónde está la ley de acceso a la información pública. Ingresa a www.renap.gov.gt y en el apartado de abajo, en las últimas pestañas, ahí está el requerimiento de acceso a la información pública. Y físicamente estamos ubicados en el segundo nivel, sería, ¿verdad?, de RENAP. En la calzada Roosevelt. 13-46, zona 7, donde usted puede acudir si tiene algún requerimiento de información pública. ¿Cómo se debe solicitar este tipo de información, Mariela? ¿Qué debo yo como ciudadano poder presentar? No es simplemente llegar con un DPI o ¿qué requisitos? Bueno, la ley establece únicamente que se debe identificar, si fuera por escrito, ¿verdad? Se debe de identificar al sujeto obligado, que en este caso sería la Unidad de Información Pública del Registro Nacional de las Personas, la identificación del solicitante y el detalle claro y preciso de la información a solicitar. Como información adicional, nosotros cuando es presencial solicitamos que nos den un número de teléfono o alguna dirección de correo adicional por cualquier situación que surja y que nosotros necesitemos contactarnos con ellos. Pero básicamente esos son los requisitos. Mariela, yo como ciudadano, ¿qué información es la que puedo solicitar? ¿Qué tipo de información es la que puedo requerir que me brinde RENAP? Sí, licenciado, de acuerdo a lo establecido en la ley, pues usted podría solicitar cualquier tipo de información que obre dentro de los archivos del Registro Nacional de las Personas. Podría ser estadísticas, documentos, copias certificadas de algún documento, toda vez esté al resguardo de la institución. Y Mariela, a todo esto, ¿en cuánto tiempo yo obtengo respuesta a mi solicitud de información que hice en su momento? Claro, Catherine, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, recibida y admitida la solicitud, nosotros como unidad tenemos 10 días hábiles para emitir la resolución. Sí. En este tiempo, la unidad lo que realiza es todo el diligenciamiento para poder obtener la información que las personas nos requieren. Hasta el mes de octubre de este año, el Departamento de Estadística del Registro Nacional de las Personas, RENAP, tiene registrados 1.927 niños no nacidos o mortinatos. El mes en el que más se reportó esta inscripción fue en enero, con 234, mientras que el mes de abril fue cuando se inscribieron menos, con 99. El año pasado, a la misma fecha, octubre, se reportó la inscripción de 2.319, es decir, que en lo que va del 2020 hay una reducción de inscripciones de niños no nacidos del 16%. En todo el 2019 se inscribieron a 2.708. Al regresar, nuestro guatemalteco que ha dejado huella es un visionario médico reconocido a nivel mundial por el método Asensio.